Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí. Miren, señores, hay un recuento, hay gente que no sabe la historia política de República Dominicana. Yo desde muy temprano estoy metido en la política por dos razones. Primero, mi mamá fue una líder, es una líder comunitaria en mi barrio Los Frailes Segundos. Y segundo, fui muy permeado por la política porque entre mis mejores amigos se encontraba, me voy a reservar el nombre, un sobrino de Danilo Medina. Nos hicimos buenos amigos, como un hermano para mí. Nuestra amistad ya no es lo mismo por las cosas que el camino que he decidido. Pero me crié muy cerca del poder de los Danilo. Conozco muy bien esa familia. Incluso estamos emparentados de alguna u otra manera al final. Luego yo entro a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entro a la Vanguardia Estudiantil, la Federación de Estudiantes Dominicanos. Me hago miembro. Quien me recluta a mí es Johnny Pujols, que hoy es miembro del comité político del PLD. Sé desde el principio que lo vi, dije, este tipo va para algún lado, le cae atrás. En ese entonces gana a la Federación de Estudiantes Dominicanos la presidencia John García, que hoy está en la Fuerza del Pueblo. Luego de ahí sigo populando en la política, me vuelvo colaborador de la Universidad de Santo Domingo. Me pierdo un poco porque paso de estudiar ingeniería a estudiar publicidad en la UAS y de ahí me paso entonces a estudiar a la Universidad Pega. Ahí pierdo mi norte político y me dedico a la comunicación, a la publicidad. Ahí me desconecté de Johnny y compañía, pero después luego vuelvo al PLD activamente cuando Danilo gana la primera presidencia, su primer mandato, que le gana a Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, si mal no me equivoco. No sé si la mente me está fallando. O fue Leonel que le pasó. No recuerdo bien. Déjeme saber usted en comentarios que ahora mismo no recuerdo bien. Pero recuerdo que en ese entonces ya había nuevamente una amistad con Johnny Pujol, pero no tanta amistad porque pertenecíamos a litorales diferentes. Johnny Pujol estaba en el equipo de jóvenes con Danilo, pero con Charlie Rosa o Rosado, que es sobrina de Danilo Medina. Y yo estaba un poco más con Karen Ricardo. Karen Ricardo, ustedes saben que en la política siempre hay fuerzas. Y yo sin querer entré a ese grupo de Karen Ricardo que era opuesta a Johnny Pujols. Lo cual, para hacerle el cuento largo corto, Johnny Pujols termina bloqueándome de Twitter y se crea una fricción entre nosotros hasta el día de hoy, que no sé si algún día temirá esa situación. Pero ahora yo recuerdo a Elvin Castillo, porque la cara de él se me hacía conocida. Ahora recuerdo que desde ese entonces, Elvin Castillo, al igual que yo, recibía talleres de comunicación con César Prieto y Marchena, ahí en los Cacicascos, que era donde estaba el comando de campaña de Danilo Medina, lo recuerdo hasta hoy. Y me causó mucha... hasta me sentí bien viendo el recuento que él hizo de los errores que ha cometido Leonel Fernández en la historia política republicana actual. Y quiero hacer ese recuento y al mismo tiempo, al igual a modo de conclusión, decir cuáles han sido los mayores errores de Leonel Fernández, el cual le ha costado que hoy día se encuentre en una batalla política en la cual muchos dicen que está perdiendo, pero que yo al final digo que esto está fríamente calculado de parte de Leonel Fernández. Pero vamos a ver la historia política que acertadamente, hasta donde yo pude ver, hizo Elvin Castillo sobre las situaciones que se han vivido en el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a escuchar. Gracias, hermano, y gracias a toda la gente que está en sintonía cuando son las 7:53 minutos en este rumbo de la mañana. Miren, yo quiero hoy aprovechar mi comentario para hacer de manera lo más breve posible, pero creo que es oportuno hacerlo y cada cierto tiempo es importante hacer este tipo de comentarios. En mi caso, haré en el día de hoy un comentario histórico, si se puede decir así, desde el punto de vista de que es un recuento histórico de una cadena de hechos y sucesos que han ocurrido, que son muy importantes traerlos al tapete por los actores que involucra. Y yo me refiero a, de manera sintetizada, dije, porque no puedo hacer la historia completa por razones de tiempo, a las desavenencias entre Leonel y Danilo. Y yo he titulado mi comentario de hoy, Los errores de Leonel.
Voy a iniciar explicándole a mucha gente que quizás no conoce la historia de estos dos grandes titanes de la política dominicana, desde dónde se remontan las diferencias de estos dos grandes actores políticos y lo que yo he tipificado como algunos errores que cometió Leonel Fernández que hoy por hoy le están pasando factura política, y creo que debemos vernos en esos espejos para aprender de lo que es la política real, no la política utópica. Entonces, ¿qué ocurre, señores? Mire, por allá por la década de los principios de los 80, para no irnos más atrás, Danilo Medina, Temístocles Montá y un grupo de hombres, Jorge Botello, Vicente Bengoa, mucha gente más buena de calidad, gente formada, le dio inicio al PLD en el 73, me parece. Y entonces el presidente... Luego de la salida de lo que hoy conocemos como el PRD, un partido que está relegado a un quinto lugar, menos, porque Juan Bosch naturalmente no aguantó la corrupción rampante que había en esa organización política. No aguantó, se tuvo que ir. El presidente Juan Bosch no era partícipe de los grupos internos de los partidos. Eso o sea, que se generaran islas dentro de los partidos. Por eso Bosch se negaba a que se quitaran los círculos de estudio. El que quería pertenecer. Yo recuerdo que yo fui parte de esos círculos de estudios ya en su final, ¿no? No eran propiamente ya los círculos de estudios, porque ya técnicamente habían desaparecido. Pero sí se daban unos especies de talleres todavía en la Casa Nacional del PLD, con el que es senador hoy por la provincia de San Cristóbal, de ahí de Cambita Garavitos, no recuerdo el nombre ahora, que está en la Fuerza del Pueblo, recuérdenme el nombre en los comentarios, Franklin Rodríguez, con el senador Franklin Rodríguez. Y recuerdo que cuando él dirigía eso, la juventud ahí del PLD, duró años en eso, pues todavía la formación política todavía estaba presente en esa organización política. Es porque ya venía de la mala experiencia del PRD, que él la fundó y tuvo que renunciar precisamente por eso. Entonces, el presidente Bosch odiaba las tendencias partidarias dentro de los partidos porque él sabía que esa lucha entre grupos era fratricida y terminaba generando muchos traumas y problemas. A pesar de que el presidente Bosch trató de evitar eso, eso es imposible en lugares donde hay grupos de personas que luchan por intereses. Eso fue inevitable. A pesar de que el profesor Bosch era recalcitrante a la hora de permitir esos grupúsculos internos, intestinos, se crearon tendencias. Entonces, de las primeras tendencias que se crearon en el PLD, estaba la de Jorge Botello y la de Vicente Bengoa. Danilo Medina era parte de la tendencia de Jorge y Leonel llegó al PLD por la de Vicente. Desde ahí, ya ellos estaban en aceras opuestas, pero eran compañeros, no tenían problemas, pero tenían intereses disímiles. Desde ahí. El presidente Fernández no tenía el trabajo acumulado de otros, pero sus luces, sus cualidades les hicieron descollar de manera acelerada, posicionarse frente al líder, maestro y guía, que era el profesor Bosch, y ocupar lugares de principalía mucho más rápido que otros dirigentes, que sí se habían guameado la construcción y los años de pela. Recuerdo que lo que le dieron a Leonel en ese entonces fue un caramelo envenenado, porque lo que se pretendía era que el mismo Peña Gómez lo decía, que él no le ganaba ni Mandrake el mago. Lo que se pretendía era que, luego que Leonel Fernández viene de ocupar una vicepresidencia con el profesor Bosch, es que Peña Gómez agarre lo de Tutanes. Luego le ganan a Peña Gómez y viene Danilo o Jorge Botello, alguien de ellos. Pero ustedes saben cómo terminó esa historia. PLD como Danilo y Temo y otros. Bueno, ¿qué pasó? Leonel iba a ser candidato a diputado en el 86 y lo desmontaron por unas negociaciones, buscando bajadero como ocurren en... Lo mismo que se pretendía hacer con Omar Fernández. Bueno, que Tolentino en su momento le dijo, no, que renuncia, que sé yo cuánto. Eso sí se materializó con Leonel Fernández, que le desmontaron una candidatura a diputado ganada en Villajuana, en la 1. Política, como el lío que hay ahora con Rafael Paz y otro. Eso le pasó a Leonel en el 86. Pero después, de alguna manera, por resarcir ese sacrificio que hubo que hacer con Leonel en el 86, en el 90, Leonel lo hacen compañero de boleta del profesor Bosch, si no me equivoco. Vicepresidente. ¿Verdad? Perfecto, ya es una carrera en ascenso. Danilo también venía dando pasos importantes porque Danilo era diputado del 90 al 94. Que era presidente de la Cámara de Diputados también. Pero Danilo siempre ha sido un oso. El tipo siempre ha sido un verdugo político. Eso no se le puede negar.
que siempre ha sido un carpintero de la política, un trabajador de la política, de las estructuras, de construir, de armar, de conocer los dirigentes en cada provincia, que eso es su principal activo como político. Un carpintero real que construyó ese partido con su mano. Leonel no, porque las cosas son como son. Danilo, que es un tipo demasiado sagaz, en el 94 se alzó con la presidencia de la Cámara de Diputados, siendo el PLD minoría. Hizo un acuerdo tras bastidores de Juan Bosch con Balaguer, amarró su presidencia a la Cámara y quedó como presidente de la Cámara, siendo el PLD un partido en oposición en el 94. Después de Norge Botello, que era de su misma tendencia. Exactamente. Fue presidente de la Cámara. Exactamente. Entonces, les estoy haciendo este recuento para que ustedes entiendan dónde empieza el tema. Cuando se da la crisis electoral del 94, entre Balaguer y Peña Gómez, el lío, que no, que me robó las elecciones, que se da el acercamiento entre el PLD y el doctor Balaguer, que eran eternos rivales, el Frente Patriótico. En ese escenario, en el contexto de negociación, Leonel ni siquiera tenía idea que el que iba a terminar siendo candidato presidencial en el 96 era él. Eso es una moción. Con la diferencia de Jacinto y Balaguer. Exacto, del propio Danilo y de Temo, que discutieron quién es más conveniente, quién es más disruptivo, qué candidato tiene más condiciones. Y quizás, incluso diría yo, porque yo veo siempre en política las cosas no pasan por... Ahí difiero de Elvin. Ese no fue esa chulería, esa romantiquería de que ¿cuál era el menos disruptivo? No. A Leonel lo pusieron ahí para que lo rompieran. Ah, tú eres un líder. Tú quieres ver que tú no eres líder nada, que tú no tienes base, porque él sí acertó en algo. Danilo siempre ha sido un líder de bases. Siempre ha conocido a los dirigentes. Una de las razones por las que no le ganan a Felipe Bautista en el sur es porque Felipe Bautista es lo que era Danilo Medina en el país completo. Y ponen a Leonel para que los rompan. Pero pasó el pacto, pasó lo impensable, Balaguer llegó a su acuerdo con Leonel y todo el mundo sabe el resto de la historia. Pero no era de que porque era el menos disruptivo, no, era para que lo rompieran. Para que lo acabaran y enseñarle a Leonel que él no era un político nada, que tú lo que hablas lindo y tú estás al lado del presidente del partido ahí lambiendo, pero tú no eres de nada. Para eso fue que Temo y Danilo Medina pusieron a Leonel Fernández ahí. Esa es la realidad. Casualidad. Para mí también hubo un poco de que Danilo y Temo entendieron que tirando al muchachito, él no iba a poder con Peña Gómez para quemarlo. Exacto. Eso era lo que se andaba buscando. Lo meten. Eso era lo que se andaba buscando. Para sorpresa de ellos y con el apoyo de Balaguer, siendo Danilo su jefe de campaña en esa campaña del 96, Leonel logra la presidencia de la República. Perfecto. 4 años después, por una serie de cuestiones que no puedo ampliar, pero los PLDistas no entendieron la dinámica del poder en ese primer gobierno. Para que la gente entienda, y aunque se oiga feo, ellos fueron muy serios en el primer gobierno y no entendieron la lógica del Estado. Y en el 2000, entonces, Hipólito frente a Danilo le gana las elecciones. Pero Danilo desde ahí empezó a forzar porque él entendía que después de Leonel tenía que ir él. Y él era que se lo merecía. Porque entonces es que Danilo entiende que él nuevamente, a la salida de Hipólito, él debe ser el presidente. Había construido ese partido con una vaina. Bueno, fue a la elección y perdió porque Balaguer decidió no apoyar al PLD en las elecciones del 2000 porque estaba muy inconforme con el trato que se le dio a los reformistas en el primer gobierno del PLD. Guillermo Moreno lo persiguió. Y Guillermo Moreno, que todavía anda ahí dando vueltas y dando bandazos, ese loco viejo, que lo hace fiscal Leonel Fernández, que Leonel Fernández gana por el apoyo de Balaguer, hace a Guillermo Moreno fiscal y Guillermo Moreno quiere meter preso a Balaguer. Coño, pero tú has visto pendejo. Y ahí es que Balaguer dice, no, pero yo no puedo apoyar al PLD de nuevo porque me van a meter preso a mí y a los míos. Moreno lo quería meter preso, ese mismo que anda ahí. Entonces, cuando venimos al 2004, pasa lo de la crisis de los bancos del 2000, todo aquello. Vuelve Leonel como el redentor. Gana las elecciones del 2004 con Danilo otra vez como el estratega, armador, el jefe de campaña, el monstruo, atrás de Leonel. Ahora, ¿qué pasó? Danilo siempre fue, para quienes no lo saben, en los gobiernos de Leonel, el ministro en funciones con más poder del Estado. El ministro de la presidencia. Danilo nombró todos los ministros importantes. Todos los gobernadores. El servicio exterior completo era de Danilo. Leonel era el presidente. Pero el armador del gobierno era Danilo. Siempre fue así porque era lo que él había cosechado de su trabajo acumulado para que Leonel lograra esos triunfos. Entonces, ¿dónde comienzan ya los problemas que venían desde atrás porque se veían como rivales, antagónicos? Pero ¿dónde que empieza el problema? Bueno, cuando vienen las elecciones del 2008, que ya el presidente Fernández había sido presidente en el 96, en el 2004,
Y entonces la Constitución le permitía ir por un nuevo mandato del 2008 al 2012. Danilo está encojonado. Y Danilo dice que no, que ya está bueno, que es lo que te se cree, que yo soy el que he hecho el trabajo y este pendejo se ha llevado los lauros, que ahora soy yo. Y decide someter el PLD en el 2006-07 a una convención interna. El entorno del presidente Fernández le llena la cabeza, líder, no hay nadie más para sustituirlo, usted tiene 90, ¿cómo usted se va a dar? Hay una canción de Ramón Orlando que dice así mismo, no hay nadie más para sustituirte. Eso fue Leonel el poder no se en esa contienda. entrega, usted tiene que seguir, su pueblo lo ama, le llenaron todo eso de cosas a Leonel en la cabeza y Leonel decide ir por la reelección en el 2008. ¿Qué pasó? Que se enfrentaron a un proceso interno que todos y muchos recuerdan y Danilo, que tenía mayor fuerza en las estructuras porque él era que había nombrado a todo el mundo, creyó que él podía con eso derrotar el poder del Estado y no fue así. Leonel le ganó 72-28. Y ahí fue que él dijo la icónica frase de no me venciste tú, me venció el Estado. Me venció el Estado. Perfecto. ¿Qué hizo Danilo? Danilo renunció de la presidencia, guapo. Dame a ver si lo se encuentro fue, eso. no participó en esa campaña del 2008. Pero fíjate el nivel de respeto y de alguna manera hasta nobleza, si se puede decir, que Leonel tuvo para con Danilo. Que Leonel nunca nombró un sustituto en el Ministerio de la Presidencia ante la vacante de Danilo. La dejó vacante, no le nombró a nadie por el respeto que sentía y que le tenía. Después que ganó puso a Pina Toribio, pero después. Pero en todo ese espacio él no nombró a nadie por el respeto que le tenía a Danilo. Y Danilo renunció en la campaña. Exacto. No, Danilo no se integró. Él mandó a su equipo a trabajar. Renunció ante la campaña de puesto. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo estoy haciendo este recuento histórico? Ahora viene la mejor parte. ¿Por qué yo he titulado este comentario Los errores de Leonel? Porque cuando llega la campaña del 2012, que vuelve Danilo como candidato, que se armó todo aquel lío de que Margarita quería ir, que tenía la popularidad, que la tuvieron que desmontar, que después quedando 6 meses Danilo no subía y decía que le habían puesto un palo encebado, que Hipólito se puso a hablar disparate y ahí fue que él empezó a subir. Entonces, quedando 6 meses para las elecciones, Hipólito le llevaba 22 puntos a Danilo. Y él mismo decía, pues yo estaba ahí, me han puesto un palo encebado, yo no subo, esto. Entonces dijo que iba a meter preso a Félix Bautista y todos esos ladrones. Hipólito como candidato del PRD y dijo que las domésticas se robaban la carne. Lo recuerdo perfectamente. ¿Qué provocó eso? Bueno, puso un huevo que ahí. Leonel en una actividad en Nueva York dijera, yo tengo $50 mil millones disponibles para meterlo en la campaña, para que Danilo ganara. Armó 3 frentes de campaña, Margarita iba al este, él iba al Cibao y Danilo al sur. Simultáneamente una maquinaria entró Félix, Victoria Rúa, todo eso para que Danilo Medina lograra la presidencia, que logró ganarla por 2 puntos. 51-49. Apretado le pasó a Hipólito y le ganó. Ahora, ese fue el primer error político que cometió Leonel. ¿Por qué Leonel? Por nobleza, por un legado histórico, porque sentía que tenía una deuda con Danilo, decidió ayudarlo. Ustedes podrán decir lo que ustedes quieran, pero en comparación, Leonel con Danilo, de corazón, es más noble. La mayoría de las traiciones pueden decir, sí, que en el gobierno de él se crearon, qué sé yo cuánto, corruptos, sí. Que la Sunlan, que los tucanos, sí. Que esto, que lo otro, sí. Pero hay algo innegable. Quien construyó, quien llevó a ese partido de un 13 a un 32 y después a la presidencia fue Leonel, con su carisma. Y él entendió que tenía un compromiso con Danilo Medina y ahí fue que terminó de joder ese partido político hasta llegar a lo que es hoy. Y hay quienes me dicen del electoral de Danilo o de otro, no, él no lo hizo por eso, él lo hizo porque Hipólito dijo que iba a meter preso a todos esos ladrones, por eso fue que él lo hizo. Pues déjeme decirle que la mayoría de esa gente ya había estado presa en el primer gobierno de Leonel. Ya a Félix Bautista lo habían condenado, creo que a 6 meses. Félix, Simón Lizardo, a Iván Jones, injusta o justamente. O sea que eso tampoco era un elemento para ellos como lo más grande del mundo. Ahora, ¿por qué yo digo que Leonel cometió un error? Porque tuvo un momento de debilidad. Hizo que Danilo ganara las elecciones metiendo el brazo. ¿Y qué fue lo primero que hizo Danilo ya con la banda presidencial puesta? La primera salida que tuvo Danilo, siendo presidente en el 2012, después que él sabía que habían metido 50 mil millones para que él ganara esa campaña, fue a San Juan de la Maguana a decir que le habían dejado el Estado quebrado, un maletín lleno de factura, sabiendo él para qué era que habían cogido los cuartos. Oye, cómo arrancó ese sanjuanero. Oye, cómo fue que arrancó dándole la gracia a Leonel por hacer eso que había hecho. Posterior a eso, ¿qué pasó? Hoy ustedes se olvidan que yo no lo puedo afirmar porque yo no afirmo lo que no tengo prueba en la mano. Ahora, toda la información que yo manejo es que a Quirino se lo trajeron José Ramón y Danilo. Es una realidad. A Leonel. A un punto de que cuando muere la madre de Danilo, si mal no me equivoco, o muere la madre de Leonel,
Déjame ver si aparece. A mí me gusta poner las cosas. Funeral, madre de Leonel José Ramón Peralta. Oye, José Ramón Peralta fue y Leonel lo abrazó así. Como. E incluso se dice que la treta que hubo de Margarita traicionando, doblándosele a Leonel Fernández, ¿fue quién? José Ramón Peralta. Quien encebó ese palo. Ahí fue en el funeral de la madre. Ahí está Danilo, está Leonel. Bueno, señores, pero míralo ahí, José Ramón Peralta, el infame. Hasta la voy a guardar esa foto, coño. Los grandes errores de Leonel Fernández. El infame. Fueron ellos que le trajeron a Quirino. ¿Enchinchado por quién? Por Hipólito Mejía, que canchanchan así. Canchanchan de Quirino Ernesto Paulino. Canchanchan. Pero la prisión bajo palabra que tiene Quirino, que todavía tiene hoy, por su colaboración con los Estados Unidos, en uno de sus acápites especifica que Quirino no puede hablar de Leonel Fernández. Él fue, hizo un forcejeo y trató de... Ustedes saben lo que está haciendo ahora el de los casinos, de que tenía 20 años y lo soltaron ahora y anda en todos los medios con que hicimos un video aquí. No puede hablar de Leonel Fernández porque hay mucha gente que critica a Leonel Fernández, pero Leonel Fernández fue que extraditó a Quirino. Él fue que firmó la carta de extradición de Quirino. Por eso Quirino lo odia. Para destruirlo, porque Danilo entendía ya con el control del PLD y la presidencia que él tenía que extirpar a Leonel para él quedarse con el poder absoluto del PLD. Y le trajeron a Quirino y le hicieron todo eso, rebasando lo político ya hacia un asunto personal. Y a pesar de eso, Leonel se mantuvo en el PLD sabiendo todo eso. ¿Y qué fue lo último que le hizo el señor Danilo? Danilo permitió que Gonzalo Castillo, primero violentando un pacto interno para quienes... El pacto interno que habla Elvis Castillo, se van todos los dirigentes importantes del PLD, se van a las Romanas, si mal no me equivoco, Juan Dolio, a un hotel, no, a una casa. No sé si fue la de Reinaldo Pared, donde él se suicidó. No sé si fue esa, pero a una casa y hacen un pacto. El pacto entre ellos consistía, primero, en que Danilo Medina iba a firmar la Constitución de República Dominicana, en donde él no podía reelegirse, que está actualmente. Y en segundo lugar, que no se podría traer otro candidato que no fueran los 6 delfines que ya estaban, más Leonel Fernández. Leonel Fernández supuestamente iba a competir con esos otros 6 delfines. Que entre esos 6 delfines estaba, si mal no me equivoco, Margarita, Abel, los otros 6 que no recuerdo ahora mismo, Amarante Baré, etcétera, etcétera, etcétera. Y a último momento, violando ese pacto, ¿qué hace Danilo? ¡Pam! Le impone a Gonzalo Castillo y le hace trampa, porque es verdad que a Leonel Fernández le hicieron trampa. No es verdad que Gonzalo Castillo le gana una interna a Leonel, pero ni soñando. Y así le da una estocada final a Leonel Fernández. Se olvidan, en las elecciones del 2019 internas del PLD, se había hecho un pacto entre Reinaldo Pared, Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño y todos los aspirantes. Que el que no firmara como candidato antes de una fecha, después no podía aparecer otro a última hora para ser candidato. Y ese pacto se firmó. ¿Y qué hizo Danilo? Violentó ese pacto y vino y trajo a Gonzalo de la nada y lo hizo candidato. Que terminó haciéndole un fraude a Leonel en el proceso de interna, aunque ellos digan que no. Porque todo el mundo sabe en este país que la única persona que le podía ganar en un proceso interno al PLD era el propio Danilo con los recursos del Estado, como él se le aplicó una vez a él. Es una realidad. Gonzalo no tenía forma, por más cuarto, por más que tiraran, de ganarle a Leonel una interna. Entonces, además de que le robó la elección y de que lo iba a expulsar del partido, por eso Leonel termina yéndose. Entonces, ¿cuál fue el segundo error? Ya le cité el error del 2012 de Leonel, de no dejarlo que perdiera. Después que pasó todo lo que yo le estoy contando en el 2019, que le hacen el fraude y Leonel se tiene... Hay una máxima en el libro Las 48 Leyes del Poder que dice: a tu enemigo aniquílalo. A los enemigos tú tienes que aniquilarlo. Tú no puedes dejarlo medio vivo. O tú lo dejas vivo y nunca le pones la mano, o tú lo eliminas. Que no lo tienes que eliminar. Nada de eso, de dejarlo medio vivo, porque es que viene con más fuerza. Entonces ese ha sido siempre el gran error de Leonel Fernández con Danilo Medina. Que cuando tuvo la oportunidad de eliminarlo políticamente, yo lo elimino, yo lo elimino ya. Pero cuando tuvo la oportunidad de eliminarlo políticamente, lo hirió y lo dejó vivo y teniéndole compasión. Y esas son las consecuencias. Que ir del PLD. Entonces él vuelve ahora
el nuevo error peor, a confiar en un individuo que le ha hecho todo lo que yo le estoy describiendo a ustedes. Cuando empieza el tema de la Alianza Rescate RD, el PLD se estaba desangrando al inicio, la Fuerza del Pueblo estaba creciendo de manera exponencial. Así, pero yo no entendí, y lo voy a dejar ahí. Terminé de ver el comentario con Elvis Castillo en Rumba. Yo no entendí, no entiendo, ni nunca voy a entender el pacto RD. Porque ni siquiera es un pacto para apoyarse en primera vuelta, es un pacto para apoyarse en segunda vuelta. El PLD o la Fuerza del Pueblo estaba creciendo exponencialmente. ¿Pero exponencialmente de dónde? Había nuevos dominicanos con nueva cédula. ¿Habían dominicanos que se fueron del exterior a la República Dominicana servida? No. La Fuerza del Pueblo estaba ganando proporcionalmente a la de Blackley del PLD. Lo estaba desangrando políticamente a todos los dirigentes. Porque el que no se sentía cómodo en el PLD, por la razón que usted quiera, ¿dónde se iba naturalmente? Se iba a la Fuerza del Pueblo. Pero luego del pacto RD, ¿qué pasa? Los políticos, porque el que se iba, escuche esto, todo el que se iba del PLD se iba renegando de que en ese partido la democracia interna ya no existía. Entonces se iban a donde la Fuerza del Pueblo, donde entendían que sus apetencias políticas se le iban a hacer cumplidas de una forma u otra. Pero cuando viene el pacto RD, ya estos políticos no tienen a dónde ir y se les facilita que esos candidatos se vayan a dónde? Al oficialismo, al PRM, porque si el PLD y el PRD, pues si el PLD y la Fuerza del Pueblo están unidos, pues son un mismo partido. Ellos no tienen lógica. Por ejemplo, Grisanti, que tuvo una discusión abierta y pública en las redes sociales con Luis Abinader, se fue del PLD hacia la Fuerza del Pueblo y renegó de ese partido. Hoy la Fuerza del Pueblo y el PLD están unidos. Y entonces, el mismo Rafael Paz, que se fue corriendo del PLD por las razones que hemos discutido aquí, por las razones que ya ustedes saben, se fue renegando del PLD a la Fuerza del Pueblo, por ahora están unidos. Entonces, ese ha sido el gran error. El gran error de la historia política en República Dominicana, que uno no entiende cómo un tipo tan inteligente como Leonel Fernández ha cometido el error tantas veces de confiar en un zorro político como es Danilo Medina. Y me voy un poquito más allá. No hemos visto un Domingo Contreras apoyando abiertamente a un Omar Fernández. Y Domingo Contreras es un hombre del litoral de Danilo Medina y no lo hemos visto. Esa confianza que le tiene Leonel Fernández en primera instancia a Danilo Medina, ya viéndolo traicionario varias veces y teniendo un resentimiento histórico con él, le puede costar, señores, la senaduría a Omar Fernández. Porque en el día cero, yo me atrevería a jurar que Danilo Medina mandaría, muy lejos de votar a Omar Fernández, mandaría a votar por Guillermo Moreno. Y esa es la pieza clave que le podría costar la senaduría a Omar Fernández, aunque yo lo doy como mi favorito. Aunque yo entiendo que se merece esa oportunidad, que no hay que indulgarle los pecados del padre, pero no entiendo todavía cómo es que a estas alturas todavía Leonel Fernández confía en un Danilo Medina que históricamente no ha hecho más que traicionarlo. Dígame tú a qué se debe eso en comentarios. JohnLavy.com. Las noticias como son. Gracias por suscribirte, comentar y compartir. No sé si lo sabías, pero si no lo sabías, ayudas a que este contenido llegue mucho más lejos cuando te suscribes, comentas y compartes. Así que ayúdame a que esta comunidad crezca a través de hacerlo. Nos vemos en la próxima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Un abrazo grande y hasta pronto.